Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo ciclo de Sobremesa. Un año que va a ser, me parece que harto interesante. El próximo 7 de mayo tenemos elecciones provinciales, después vienen las pasos nacionales. O sea, va a ser un año bastante agitado. Pero, como solemos decir y plantear siempre, la agenda de la sociedad, la agenda de los argentinos, la agenda de los jujeños, no necesariamente pasa por las nóminas de candidatos de uno u otro partido, sino pasa por urgencias, diríamos, hasta más terrenales, si se quiere. Y esto tiene que ver con lo que está aconteciendo por estas horas en la ciudad de Rosario. Una ciudad absolutamente atravesada por las drogas, donde esta balacera al supermercado de la familia política de Lionel Messi puso sobre la mesa una realidad que todos la conocíamos. Absolutamente todos sabíamos lo que pasaba en Rosario porque mal que mal nos informó a través de los medios rosarinos. Pero me parece que este hecho simplemente hizo correr un velo y dejar en evidencia a una dirigencia política que desde hace más de 20 años no le encuentra solución a este problema. Ahora, cuando uno comienza a revisar la historia de cómo llega Rosario a ser lo que es hoy, vemos que Rosario comenzó como puede ser cualquier barrio de Palpalá, de San Salvador de Jujuy, de Libertador General San Martín, de Humahuaca, de San Pedro. Comenzó con este pequeño microtráfico. Primero era en un lugar, después en dos, y después llegó a lo que es, por ejemplo, Palpalá hoy, y esto lo refieren los vecinos cuando dicen no hay manzana en Palpalá donde no se vendan drogas. Si vamos a Alto Comedero, la situación es absolutamente similar, donde las drogas se venden en la puerta de las escuelas. Los maestros denuncian, las directoras reclaman y sin embargo quien tiene que llegar a reprimir este delito nunca llega. Y lo más grave es lo que pasa puertas para adentro, porque hay chicos que se inician en el consumo a edad muy temprana, muy temprana. ¿Y saben qué? Después cuesta muchísimo y diría que es hasta prácticamente imposible recuperarlos. Hablábamos con la señora Mirta Cabana de la Fundación Darlocab y Mirta refería una situación similar que ella la puede ver, donde hay chicos que dejan de ir al comedor, dejan de ir a la escuela y son esas pequeñas mulitas que reparten las drogas en los barrios. El gran problema de esto no es lo que pasa hoy, sino lo que va a pasar mañana. ¿Y qué vamos a hacer con estos jóvenes en el mañana? Son jóvenes que de a poco les van robando la esperanza. Por eso caen en esto, en el facilismo de ganar 2 pesos y a su vez lo que ellos creen o entienden que puede ser una vida más cómoda. Pero paradójicamente hubo un trabajo muy serio que la hizo gente de la Federación Agraria, donde les preguntaban a estos chicos, ¿no?, que habían caído en esta situación, cuál era su expectativa de vida, y ellos hablaban de que hasta los 30 años, su expectativa de vida dentro de su inconsciente es a los 30 años. De esto vamos a hablar hoy, ¿no? De estos chicos, de estos jóvenes, a ver si les robaron la esperanza y cómo hacemos para que estos chicos vuelvan a creer en la vida, vuelvan a creer que hay un futuro posible. Nos va a acompañar el psicólogo Néstor Martiarena, con quien le agradecemos la deferencia de haber venido y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. 30 segundos y estamos con él.
Seguimos en esta sobremesa. Antes de saludarlo a Néstor, cometió un error, dijo que el trabajo era de la Federación Agraria, no, y es del grupo CREA, que también es una institución vinculada a los sectores del campo. Néstor, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Andrés. ¿Me tengo que preocupar? Siempre hay que ocuparse y a veces un poco preocuparse. ¿De qué en particular? De esto que estábamos planteando, ¿no? ¿Qué hacemos con estos chicos, no? ¿Cuánto falta para que Jujuy, Salta, Tucumán sean unos Rosarios más? Primero yo creo que hay que pensar qué hacemos con la sociedad en general y no enfocarnos solamente en los chicos. Eso como primero. Y segundo, creo que tenemos que observar y analizar la situación histórica de cómo Rosario ha llegado a la situación en la que está, porque es mucho más complejo que lo que ocurre en el barrio donde vive la gente que consume o que es parte del micronarcotráfico. En Rosario, ¿qué ha pasado? Y ha pasado también cuestiones relacionadas con los puertos privados, de las cerealeras, que ya no tienen un control de aduana como lo tenían antes, en donde hay todo un tema de lavado de dinero, un sistema financiero que acompaña la problemática o que la genera, diría yo, porque no es casual, digamos, que Rosario se haya convertido en la Chicago argentina o haya vuelto a ser la Chicago argentina, porque ya en algún tiempo se la mencionaba así. No es casual, digo, porque indudablemente donde hay droga en gran cantidad, también indudablemente está el tráfico de grandes cantidades de drogas. Y acá, al haber más de 10 puertos privados, donde no los controla nadie, en una hidrovía que no la controla suficientemente el Estado Nacional, bueno, es casi cantado que ahí va a haber un centro de producción y distribución. Cuando uno lee las crónicas de lo que ocurre en Rosario, todas, absolutamente todas, hablan de la complicidad del Estado en esto. A través de policía, a través de fiscales, a través de jueces, a través de legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una complicidad del Estado. A ver, corríjame, ¿del Estado o de algún sector de la política? Yo creo que son sectores de la política que indudablemente cuando hay un mercado que alienta la corrupción, indudablemente van a taparse los ojos y hacer que el juego siga. Y por eso voy a la cabeza y no a seguir estigmatizando a la población que más sufre el tema de las adicciones, ¿no? Porque por ahí la gente a veces pone en una misma balanza los temas de seguridad o los temas de políticas de Estado o los temas de política pública más ligado a lo macro, y en otra balanza lo que pasa en el barrio con las personas que tienen esta enfermedad, porque es una enfermedad. Claramente. Entonces hay que separar lo que es salud de lo que es seguridad, eso como primer punto. ¿O van de la mano? No, yo creo que van por separado. En el único punto donde puede tocarse seguridad con salud es que las políticas públicas de seguridad en general en nuestro país están más apuntadas a la represión que a la prevención. Claro, y esto le pregunto por lo siguiente. Uno escucha la dirigencia política, y acá no hago distinción de partido alguno, y todos quieren ser el nuevo Bukele. ¿Sí? Todos. Inclusive, sí, yo mando al ejército, yo mando a no sé qué, qué sé yo. Pero la pregunta es, listo, mandamos a la mejor policía del mundo, mandamos a los mejores de los mejores, que entren a balazo a los barrios. Y el día después, ¿qué hacemos con ese chico adicto? Lo que pasa es que si mandamos a la policía a balazos y toda una historia, digamos, de seguridad muy agresiva, lo que vamos a provocar es que la cosa empeore. Porque si estamos diciendo que el Estado o ciertos sectores de la política son cómplices de la corrupción, del mercado negro de la droga, y encima vamos a mandar una parte del Estado como la policía, y tenemos, como bien vos lo decís, el tema de los Zetas, por ejemplo, en México, donde mandaron a lo mejor del ejército y se terminaron convirtiendo en un cártel de las drogas. Claro, pero además el Estado aumenta el nivel de violencia y los narcos también, ¿eh? Es que aparte eso no se quedan atrás. Eso aparte naturaliza en la cultura la violencia. Y ya de por sí la adicción es una violencia, si lo pensás en micro, una violencia contra sí mismo, una violencia dentro de la familia,
¿sí? Porque es toda una familia que sufre, no es solamente un joven o un adulto que padece una adicción. Es todo un sistema familiar que es coadicto. Claro. ¿No? El problema no es solamente la persona que tiene la enfermedad orgánicamente, biológicamente, psicológicamente. El problema es también la familia que también se hace coadicta, que también se acostumbra y naturaliza todo lo que le está pasando y termina siéndole totalmente cotidiano. Entonces, eso en lo micro de la cultura, pero si vamos a lo macro de la cultura y si desde las decisiones de seguridad, por ejemplo, atacamos a lo Colombia, a la droga, y bueno, lo que van a hacer es el efecto contrario, van a seguir naturalizando la violencia y van a seguir cediéndole el territorio a estas mafias para que sea parte natural suponer de que tiene que haber un líder, un caudillo tipo Pablo Escobar en el barrio manejándome la vida. Y no Hay tiene que ser así. hay líderes, y acá me quedo, Néstor, estrictamente en Jujuy. ¿Se están empezando a aparecer esos líderes territoriales del microtráfico? Yo creo que es histórico, siempre donde hay micromenudeo existen liderazgos barriales de distribución de la droga. E insisto, eso es apenas la puntita del iceberg, ¿no? O sea, si uno empieza a escarbar más abajo, hay liderazgos ocultos en donde el poder económico indudablemente siempre está presente, digamos, no es que un conjunto de microcarteles de la droga en un barrio periférico organiza todo el mercado de la droga, ¿no? O sea, indudablemente hay una planificación, hay un cerebro, hay un financista, hay varios financistas. Entonces digo, es un problema realmente complejo en donde si no incluimos en esto de tratar el tema del narcotráfico, no incluimos también la cuestión económica, la investigación financiera, no estamos haciendo nada. Ahora, ¿por qué un chico ingresa al mundo de las drogas? Y bueno, a ver, ahí hagamos un análisis también histórico y psicosocial. Nosotros venimos, quizás yo tengo 50 y vos por ahí debes andar, un poquito unos añitos más, pero venimos de una generación en donde de niños lo que nos acostumbramos a ver es que había una situación de casi pleno empleo, donde uno podía tener en la niñez y adolescencia un proyecto de vida basado en la cultura del trabajo. Desde los años 90 en adelante, con la destrucción sistemática del Estado, con la privatización excesiva y con la corrupción que se vino a instalar de manera aún mayor que la que ya existía en épocas anteriores. Claro, pero en los países de centro izquierda, sí, también hay droga, digamos. A ver, a mí me parece que acá no estamos en una discusión ideológica. El tema es cómo se maneja el tema de la droga, porque vos me decís países de centro izquierda, por ejemplo, ¿cuál? Francia, España. Bueno, en esos países las políticas de reducción de daños son mucho más antiguas y tienen una eficacia, ¿sí?, que acompaña la de las acciones tradicionales en el tratamiento de adicciones, por lo menos, ¿sí?, en donde se da algún grado de liberalización de la droga, pero controlado por el Estado. Pero hay cada vez más adictos. Y ese es un problema real que ellos tienen. Pero tiene que ver también con una matriz de mercado, una matriz capitalista, sin ponerme muy de izquierda, pero es un análisis muy sencillo. Si uno compara lo que era el mundo de las adicciones antes del año 70 y cómo se disparó ese problema a partir del 73, cuando Nixon plantea la guerra a las drogas a nivel sudamericano, latinoamericano y mundial. Y eso son épocas del 73, donde de allí para adelante todas las políticas neoliberales más salvajes empezaron a desplegarse por todo el mundo, no es casual. Entonces, por eso yo planteo que hay que hacer un análisis histórico, psicosocial, en donde uno ve qué expectativa tenía un joven en los 70 o en los 60 y qué expectativa de trabajo, de educación, de planeación familiar tiene hoy. Hoy en los barrios más vulnerables, los chicos dicen que no llegan a los 30 años. Y están los números, están las encuestas, en los trabajos científicos que se hicieron. Sí. E inclusive alguien que no esté en el mundo de las adicciones, cualquier persona en un barrio urbano popular sabe que su expectativa de vida es baja. Y eso tiene que ver con cuestiones
condiciones concretas de existencia, tiene que ver con el acceso al trabajo, el acceso a un trabajo digno, tiene que ver con muchas otras condiciones. O sea, la degradación en general del Estado y de la vida pública obviamente repercute en un aumento de las adicciones, en un aumento de la baja expectativa de vida y en un aumento de las enfermedades de salud mental. Si yo trato de combatir la adicción sin sustancia al juego, pero tengo un shopping y en el shopping pongo... Un casino. O vamos más abajo, más simple, una sala de juegos infantiles, que a nivel de lo que es la psicología conductista establece un sistema de tickets, de reforzadores positivos aleatorios, que es el mecanismo más perfecto dentro de la psicología para imitar los efectos de las drogas que actúan sobre los circuitos dopaminérgicos, ¿sí? Reforzadoras del placer y de la satisfacción. Está generando de a poquito desde la cultura, desde la economía, desde el comercio, conductas adictivas. Y no estamos hablando ahí de sustancias, pero sí estamos hablando de que los estás haciendo adictos al juego. Me dio más ticket de bonificación, voy a jugar de vuelta. Y como es lo que se llama en psicología conductista un sistema de reforzamiento aleatorio, ¿sí? De razón variable, es lo más fuerte en cuanto al condicionamiento operante que genera. Porque vos no sabés en qué momento y a partir de qué acción que hiciste te gratifican, es azar. Entonces cualquier circunstancia estás esperando el momento en que te genere una satisfacción. Bueno, eso es ir provocando en los circuitos del cerebro humano una predisposición aprendida al consumo de sustancias. Porque la sustancia... El paso previo, digamos. Un paso previo. Y por eso yo pongo en el centro de la escena la cultura, la economía, la cultura ligada al trabajo, porque esto también tiene que ver con cómo se desprestigia la cultura del trabajo. La cultura del trabajo no solo la desprestigia, no sé, la gente siempre habla de los planes sociales, sí. No, también la desprestigia el propio sistema y el propio comercio cuando alienta que el azar sea considerado una opción válida para tener un proyecto de vida. Alguna vez leía un trabajo de Claudio Mate, psicólogo como usted, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Dualde. Y Claudio Mate, que se especializó en esto, y no podemos decir que sea un hombre de centro-derecha, todo lo contrario, es un hombre más bien de centro-izquierda, en su momento, insisto, gobierno de Dualde, prendía las luces de alerta diciendo, atención con la marihuana, no la romanticemos, porque la marihuana es una droga de inicio. Totalmente, y es una droga pesada. Es un mito que es una droga blanda, como se le dice. Es un mito esto, por ejemplo, en la especialización de drogodependencia en la Universidad de Tucumán que hice, el doctor Damín, que es un toxicólogo muy afamado de Argentina, de Buenos Aires, claramente lo planteaba de que por cuestiones químicas y biológicas, las 100 sustancias que tiene la hoja de marihuana, entre ellas la más conocida que es el THC, pueden en algunos sujetos con predisposición hasta los 25 años desatar psicosis que están dormidas. Por ende, no es una droga blanda, porque un pibe de 13 años que se inicia en el consumo de marihuana todavía tiene... ¿Y por qué la quieren romantizar? Bueno, indudablemente allí hay toda una cuestión de cómo el mercado va virando con las sustancias a lo largo de la historia entre hacerlas legales o prohibirlas. Ejemplo, en el siglo XX, durante varias décadas, estuvo en Estados Unidos prohibido el alcohol. Sí, ¿Para qué se lo prohíbe? Para venderlo más caro. Para venderlo más caro. Y una vez que se posiciona en mercado, bueno, lo hagamos legal. ¿Sí? ¿Estamos en la misma lógica? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y basta ver a Jujuy. A eso iba, ¿no? Y tiene que ver, usted hace rato hacía mención a las señales que ven los chicos, por ejemplo, cuando empiezan con las maquinitas que dan ticket. Pero después yo veo una foto con el gobernador así con una flor de marihuana. O veo los panfletos que distribuían en provincia de Buenos Aires, que era un instructivo sobre cómo drogarse. Lo único que le faltaba es, ante cualquier duda, consulte a Defensa del Consumidor.
¿Entiendes? O sea, desde el propio Estado llegan los mensajes cambiados, me da la sensación. Y sí, bueno, a ver, acá en Jujuy es gravísimo que se haya creado una sociedad del Estado cuando lo ideal hubiera sido que el tema del cannabis medicinal se lo den a un privado con control del Estado. O a una universidad. O a una universidad, coincido, en donde además no se planten 30 o 60 hectáreas. Si Canadá, la principal empresa canadiense que hace aceite de cannabis para todo el mundo, tiene 8 hectáreas. Acá tenemos 60, o sea, vamos a producir aceite de cannabis para, no sé, la galaxia de Orión. Sí, sí, para las próximas 20 generaciones. Exactamente. Y ya han habido al menos 5 cosechas. Entonces, y más de una variedad que es la Blueberry, que no tiene mayor cantidad de cannabidiol, que es una de las 100 sustancias, sino que tiene, o casualidad, más THC, que es la sustancia recreativa, adictiva, ilusógena, creo que es el término, si mal no recuerdo, que no llega a ser alucinógeno, ¿sí? Pero es la sustancia que genera placer y satisfacción en términos químicos. ¿Sí? Oh, qué casualidad, ¿no? ¿Y a dónde fueron esas 5 cosechas? Siguen experimentando a ver cómo sale el aceite de cannabis. Y la otra la tiran, seguramente. Claro, con todas esas toneladas, ¿no? Increíble. Sí. Ahora, ¿está demostrado que es una droga de inicio la marihuana? A ver, de la marihuana diríamos, ¿a qué salta un adicto? Yo te diría que la droga de inicio es una droga legal y es el alcohol. Y en realidad los comportamientos adictivos todos son muy parecidos, todos tienen que ver en su base psicológica y social con una carencia, ya sea económica, ya sea de afectos, es una problemática de origen complejo y en donde la sustancia, cualquiera ella sea, sea legal o ilegal, cualquiera ya sea, está puesta en el lugar de aquello que cubre lo que, por ejemplo, vincularmente no estoy pudiendo tramitar. Ejemplo, familias disfuncionales que encima tienen graves problemas económicos, que los padres y madres no pueden estar presentes porque trabajan día y noche, y en donde, bueno, el vínculo está bastante ausente, ¿sí? Y esto yo no le echo la culpa a los padres o a las madres, sino que es la realidad también económica que vive la gente, que por eso ponía un poco la correlación con los años 60 o 70. En los años 60 o 70, hasta el padre, que era el que trabajaba en esa época, tenía más tiempo para sus hijos. Hoy los padres y las madres llegan de trabajar y piensan en darle de comer a los chicos e irse a dormir. Y cuando la familia está constituida, pero después están los otros miles de casos donde hay muchísimas mamás solas, donde para ellas le debe ser muchísimo más difícil todavía, ¿no? Sí. Por eso fíjate que en las problemáticas familiares de personas con adicción, cuando hablamos en particular del segmento de jóvenes y de niños, hoy lo que vemos es que en la novela familiar siempre hay una abuela. ¿Por qué? Porque a veces son hogares uniparentales, la madre, digamos, que ha criado a sus hijos y la madre de ella, la abuela de los niños y niñas, es la que colabora en la crianza y la que también hace complejo el tema de los afectos y los vínculos, ¿no? Por a veces las disputas que quedan entre madres e hijas, ¿no? Entre abuelas y madres, que eso también lo sufren los hijos e hijas. Ahora, cuando usted va a los barrios, ¿no? ¿Ve más o menos chicos adictos? Yo veo más. Más. Yo veo más. Ahora, hay un chico adicto que viene su mamá y le dice, mire, licenciado, quiero que mi hijo se recupere de su adicción. ¿A dónde lo llevo? Y yo ahí le corro el eje a la persona que me hace esa demanda y le digo, no es solo a dónde lo llevo, sino, y tendría que ser lo primero que plantee la gente, ¿qué hago distinto? Porque las personas lo primero que dicen es, ¿a dónde voy a tocar un timbre para que me ayude? Sí, tal cual. Esa es la primera pregunta. Tener una primera escucha. Alguien que me ayude, ¿qué timbre toco? ¿Qué timbre tocamos acá en Jujuy? Sí. ¿A quién le golpeo la puerta y digo, ayúdeme en esto? Mira, sinceramente, insisto, creo que también, además de pensar qué timbre toco, que es totalmente legítimo y que es debatible qué tipo de instituciones deberían haber y sobre todo cómo deberían estar financiadas, que yo creo que están desfinanciadas, que las que hay son bastante potentes pero están desfinanciadas, sino que aparte de eso hay que pensar qué hago yo como mamá, como papá, como abuelo, como abuela diferente.
Porque muchas veces la gente se encierra en la creencia, ya hice todo lo posible, y no hizo todo lo posible. Pero hizo todo lo posible de acuerdo a su sapiencia. Exacto, exacto. Pero ese es el punto. Tiene que poder, cualquier persona que está dentro de un núcleo familiar con la problemática de adicción tiene que poder estar predispuesto a nuevos aprendizajes. Porque donde hay una familia coadicta, y corro el eje de la persona adicta, lo corro al eje, porque si no toda la carga va a ese sujeto y eso lo hace todavía una persona más sufriente y más frustrada y que probablemente se drogue aún más. La familia es la que también tiene que tratarse, no es solamente decir, che, ya me robó 20 veces el televisor, los celulares, ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi nieta. No es solamente ahogarse en ese vaso de agua, sino pensar, bueno, y yo como mamá, como papá, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar en mi actitud? Pero algún profesional le tiene que decir, mire señora, trate de hacer esto, intente por este camino. Hay espacios. A eso me refiero. Hay ¿no? espacios y por eso yo planteaba, los espacios que hay son adecuados, pero son escasos y están pésimamente financiados. Hay mucha espuma. Sí, de inversión y pocas nueces. Una familia que tiene la suerte de tener un poder adquisitivo quizás pueda solventar un tratamiento de esto, pero una familia que no lo tiene... Existen espacios del Estado, por eso insisto, hay DTC, hay espacios del Estado que vienen trabajando desde hace ya bastantes años, pero el tema es que allí no hay inversión. Para decirte algo, yo dirigí uno de esos espacios en el 2014 al 2016 y... A ver, nos hicieron habilitar esa casa educativa terapéutica y no había matafuegos, y no había caja chica para pagar luz y agua, mucho menos para darle de comer a los chicos. Hacíamos bolsillo de nuestro sueldo para que puedan comer, para que puedan almorzar, o por lo menos tomar un desayuno, una merienda. Por eso digo, hay mucha espuma, ¿sí? Y esto viene, no hago diferencia de gobierno, sino que sí lo que noto es que se ha profundizado. ¿Sí? Ahora salimos en la foto, digamos. Es pura espuma, pura foto, qué sé yo, pero yo alguna vez se lo planteé en el 16 a autoridades provinciales que nos decían las transformaciones que iban a haber y yo levanté la mano y me miró después con odio la gente de salud y les pregunté, ¿y el financiamiento? ¿Va a haber financiamiento? ¿En cuánto van a aumentar el financiamiento? No, van a hacer otra película. Cambiaron de película. Néstor, gracias por haber venido. A vos. Un placer. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos el próximo jueves para hacer otra sobremesa. Quédese, que ya viene Palpala hoy.